Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 4 de agosto del año 2026. Esta noche vamos a tener un tema maravilloso, un tema bellísimo, bellísimo, que pues a veces no está lo suficientemente bien comprendido. Es un tema que a veces tiene muchas lagunas y se presta a muchas especulaciones. Hoy vamos a hablar de los milagros de Jesús, esos actos de poder que hacía el Señor. Esta cápsula nos la va a impartir nuestra querida Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor. Buenas noches, Esperanza, bienvenida. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches a todas. Sí, Buenas noches. todas, porque ahorita no hay más que Luis Miguel de todos. Gusto de verlas a todas. Qué bueno que nos reunimos. Y sí, vamos a empezar nuestra cápsula del día de hoy. Es acerca de los milagros de Jesús. Al ser cápsula es rápido, es decir, el tema se reduce mucho para poderlo dar en 40 minutos. Pero de eso se trata, de hacerlo ligero, rápido, para que nada más nos sirva de probadita, para que sepamos que queremos más, que eso nos supo rico y que queremos algo más, y entonces nos podamos profundizar en el tema. Pero bueno, vamos a comenzar las cápsulas de fe, los milagros de Jesús el día de hoy. Nos encomendamos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este tema de los milagros de Jesús lo dividimos en 5 partes. La introducción a los milagros. Luego, los milagros, definición y el contexto en el que se realizaron los milagros. La actividad taumatúrgica de Jesús, que taumaturgo es el que realiza prodigios. Entonces, la actividad de hacer prodigios de Jesús. Inventario de los milagros, un pequeño inventario de los milagros y una conclusión. Como introducción, vamos a decir que los milagros de Jesús son sin duda alguna un tema evangélico de sorprendente actualidad. Así como ahorita le decíamos a Ale, qué milagro que te vemos, también decimos, ay, Dios me realizó en mí un milagro, Dios me concedió un milagro. Constantemente tratamos de ese tema. Con frecuencia se escucha que en la Iglesia Católica se están volviendo a dar los carismas de curaciones. Son los milagros de los que más hablamos, de los de cura, como se experimentaron en la Iglesia de Jerusalén después de Pentecostés y en las primeras comunidades cristianas. Es decir, se están realizando en la actualidad milagros iguales a los que se realizaron en los principios de la Iglesia cristiana. Ahora, en esta forma, por todas partes surgen pequeños grupos de intercesión. Unos intercedemos por otros, nos juntamos en un grupo de oración, pedimos por las necesidades propias de ese grupo. Nosotros en la Parroquia de la Ascensión está el chat de oración en que pedimos unos por otros, ahí anotamos nuestras necesidades y lo que pedimos a los demás que nos ayuden a pedirle a Dios. Entonces son grupos de intercesión y se multiplican las reuniones de oración en las que se pide a Cristo resucitado, que está vivo en la comunidad, que sane a los enfermos de cuerpo y alma. Ahí tenemos, por ejemplo, a 2 personas solitas, las dos están, una
la otra pidiendo por lo mismo. Y abajo tenemos todo un grupo de oración pidiéndole a Dios la sanación de alguien, ¿verdad? Entonces se pide mucho por los enfermos de cuerpo y alma, porque siempre las enfermedades corporales tienen mucho que ver con la enfermedad del alma. En estas circunstancias, ya que estamos viviendo esto, un estudio de los milagros realizados por Jesús de Nazaret nos puede proporcionar criterios luminosos, sanos y seguros para discernir con la claridad del Evangelio el porqué y el para qué de esas acciones de poder que el Señor está haciendo en el mundo y en la iglesia de hoy. Porque son acciones de poder que hace Dios. Nosotros no somos los que realizamos los milagros. Los santos no son los que realizan los milagros, son los intercesores. Pero nosotros acudimos mucho a la intercesión de los santos. Pero bueno, continuamos. Perdón, me voy a desconectar un momentito, disculpen. Sí, Sí, es que se me está metiendo aquí un sonido medio raro. Ya lo quité. Perdón. Ahora sí, continuamos, disculpen. Gracias. sí. Miren la imagen. Ahí vemos a Dios con todo su poder creando el mundo. Por eso estos milagros se llaman acciones de poder en relación a esas acciones de poder que Dios realiza, porque realizó en la creación, pero Él sigue haciéndolo porque sigue conservando esa creación. El siguiente. Bueno, una reflexión crítica de los evangelios ha hecho ver que los milagros de Jesús no se pueden juzgar adecuadamente, sino a la luz del ambiente religioso en que se produjeron y del objetivo que tuvo el Señor al realizarlos. Hay que considerar la historia de Jesús, la situación de Jesús, el momento pues histórico, geográfico en que realiza sus milagros. Aquí la ilustración que vemos son milagros realizados por los apóstoles. Están las personas pidiendo la salud a los apóstoles, es decir, en la iglesia primitiva. Ahora, en los evangelios los milagros son llamados prodigios o portentos, pero sobre todo acciones de poder, como les decía, con la ilustración de Dios Padre creando el mundo. Este término, acciones de poder, recuerda en lenguaje bíblico la fuerza o el poder de Dios que fue manifestado o que se manifiesta en las obras admirables que él realizó en la creación o en la historia de su pueblo, durante toda la historia de la salvación. Acciones de poder de Dios en donde él manifiesta ese poder que él tiene, todas esas acciones de esa creación. Ahora otro tema, los milagros, definición y contexto. Los milagros son llamados también signos. Es un vocablo igualmente bíblico que designa una admirable obra sensible realizada o anunciada por Dios a fin de que el hombre crea en una palabra suya, cuya profunda realidad solo puede ser aceptada por la fe. Con los signos, es decir, con los milagros, con las acciones de Jesús, una cosa vemos y otra cosa entendemos. Por eso dice aquí que son signos, son como los semáforos que vemos un color verde y debemos entender que podemos avanzar, pero si vemos un color rojo, vemos un color rojo, nada más cambió el color y sin embargo debemos entender que ahora nos debemos detener, que no podemos pasar, no podemos avanzar. Entonces, son signos para que el hombre crea en una palabra de Jesús
pero que la profunda realidad solamente puede ser aceptada por la fe. Solamente en la fe podemos entender el fondo, el significado de esos signos. Por eso Jesús decía con frecuencia, después de obrar alguna sanación, vete en paz, tu fe te ha salvado. Esa fe, ese creer en el poder de Jesús, ese creer en que ese signo que hace Jesús es manifestación de su poder, es lo que salva. Ay, la ilustración, por ejemplo, es la hemorroísa. La hemorroísa tenía fe. Ella sabía, ella creía que si tocaba el borde del manto de Jesús sanaría. Y así fue. Y entonces Jesús por eso le dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. Esa fe en Jesús es lo que sanó a la mujer. Por otra parte, bueno, aquí sí. Por otra parte, los milagros de Jesús no deben ser leídos y juzgados fuera de su contexto, pues solo se comprenden en la perspectiva de la proclamación e instauración del reino de Dios y de la revelación progresiva que Jesús fue haciendo del misterio de su propia persona como Mesías e Hijo de Dios. Aquí está Jesús resucitando a la hija de Jairo. Le fueron a avisar a Jairo que ya ni para qué molestaba a Jesús, que la niña había muerto. Y Jesús le dijo, no temas, tu hija no ha muerto. Y él creyó, Jairo creyó, y Jesús manifestó su poder, manifestó el misterio de su propia persona, que es el Mesías e Hijo de Dios. Dios Padre, Dios, se quiso revelar a su pueblo en el Antiguo Testamento mediante obras y palabras. Dios hablaba y Dios actuaba, las dos cosas. Pues bien, ese mismo método fue utilizado por Jesús. Su evangelización fue en palabras y en acciones. En esta forma sus prodigios aparecen estrechamente vinculados a su mensaje. Cada milagro nos enseña algo de Jesús y son instrumentos de revelación. Nos revelan quién es Jesús. Tanto nos revelan tanto el poder de Dios y de su misericordia como la salvación integral ofrecida al hombre en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Claro que al decir salvación integral, pues ya se refiere a todo el hombre, pero aquí aclaramos, ofrecida al hombre en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Salvación integral. Por la simple lectura del Evangelio se ve que Jesús realizó sus milagros sobre todo en favor de las personas abiertas en fe a la acción de Dios en Jesús. Dios actuaba en Jesús y las personas tenían fe en que eso se estaba realizando, la acción de Dios en Jesús. Entonces, son principalmente a los pobres de espíritu y humildes de corazón. En cambio, se resistió. Entonces, aquí hay una reflexión. ¿Cuán necesaria nos es la gracia de Dios para descubrir sus grandezas? Necesitamos de la gracia de Dios para descubrir lo que está haciendo Dios. El salmista hacía esta oración. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que podamos contemplar sus maravillas. Inclusive sus discípulos más allegados, que habían sido testigos oculares de innumerables milagros y signos, Jesús les reprocha su falta de percepción y de entendimiento. Estos apóstoles que estaban en la barca preocupados porque no habían llevado pan, y Jesús hablándoles de la levadura de los fariseos, que tuvieran cuidado con eso, y aquellos ni siquiera lo estaban escuchando porque estaban pensando nada más en el pan. Y entonces Jesús les dice, ¿aún no comprendéis ni entendéis? Es que tenéis la mente embotada, teniendo ojos no veis
y teniendo oídos no oís. Acababan de ver la multiplicación de los panes y los peces y ahora se preocupaban por un pan, como si Jesús no pudiera resolver todo. Ahora bien, el mensaje del Evangelio es y será siempre actual. Siempre, el Evangelio siempre es actual, pues está destinado para todos los tiempos hasta el fin del mundo. Como consecuencia, el estudio de los milagros del Evangelio es una invitación para que abramos hoy los ojos del Espíritu y así podamos discernir en la historia presente, como signos de los tiempos, las intervenciones milagrosas del poder de Dios que sigue llevando adelante su plan de salvación para el mundo. Jesús sigue actuando, Dios sigue actuando porque Él quiere llevar a plenitud su plan de salvación. Entonces, la hermenéutica bíblica, que es la explicación de lo escrito en la Biblia, tiene como objetivo general, a partir del sentido literal histórico, es decir, de lo que está escrito y de los sucesos realizados en un tiempo determinado de la historia, la hermenéutica encuentra un sentido propio para el hombre de hoy, lo traduce para el hombre de hoy, hace actual y significativo para el creyente el análisis literal crítico. Ahora, esta actividad taumatúrgica de Jesús, desde el principio, desde los primeros testimonios después de la Pascua, nos hablan de que a Jesús se le consideraba un taumaturgo. Taumaturgo es quien hace prodigios. Ahora, como ejemplo, ponemos a los del camino de Emaús, los discípulos que van camino de Emaús. Jesús les preguntó a estos dos viajeros, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se detuvieron con aire entristecido y le respondieron, lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Profeta poderoso en obras y palabras. Jesús actuaba y hablaba. Otro texto nos dice que el día de Pentecostés Pedro dio testimonio de Jesús con estas palabras. Varones israelitas, les hablaba a todos los que estaban ahí afuera de la casa donde se habían recibido el Espíritu Santo. Varones israelitas, escuchad, Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio entre vosotros, como sabéis. Bueno, ya le continúa, ¿verdad? Fue crucificado por ustedes, pero Él es Dios. Otro texto que tenemos es también de Pedro, cuando fue a Cesarea Marítima y estuvo en la casa de Cornelio y todos en la casa de Cornelio se convirtieron y pidieron el bautismo. Aquí como que no es la ilustración que debí poner, pero bueno, estamos en la casa de Cornelio, que Pedro y les iba a predicar, entonces por eso se ve tanta gente. Y luego, en el Antiguo Testamento, Dios acostumbraba a hacer milagros y prodigios a través de los profetas. Elías y Eliseo son buenos ejemplos. Fueron enviados de Dios, dotados con especiales dones carismáticos. Hicieron muchos milagros, Elías y Eliseo. Pues bien, Jesús aparece como un hombre singular, único, a quien Dios asiste. Dios está con él, a través del cual actúa Dios con poder. Así, no es de extrañarse que con frecuencia los evangelios le den a Jesús el título de profeta. Profeta porque Dios actúa a través de él. Para la fe cristiana, Jesús no solo es un profeta, sino que es el profeta anunciado por Moisés. En Deuteronomio 18:18, Dios anuncia que enviará a un profeta como Moisés. Ahora, profeta es aquel a través de quien Dios habla. Moisés entraba en comunicación con Dios y luego lo transmitía.
Es decir, Dios habló a través de Moisés y luego Dios habló a través de Jesús. El Evangelio presenta a Jesús. Bueno, acabamos de decir que Dios actúa a través de Jesús, pero también Jesús actúa por su propio poder. Para obrar un milagro, Jesús exige la fe, no en Dios creador y todopoderoso, sino en su propia persona y en su misión. A los dos ciegos que se acercaron a él pidiéndole su salud, Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer eso? Y ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe, y se les abrieron los ojos. Su gran actividad taumatúrgica, o sea, de acciones de poder, es atestiguada por una serie de 34 milagros particulares y por repetidos sumarios y resúmenes. Los 34 milagros particulares, o sea, personas individuales, ¿no? Pero los sumarios y resúmenes es cuando se menciona en el Evangelio que curó a muchos, que sanó a la multitud, que fueron muchos los que se acercaron a él. Y como ejemplo tenemos aquí a este texto de Mateo. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. ¿Ven? Fueron muchos, fueron muchos. También tenemos este otro texto. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y así como estos dos ejemplos de sumarios o resúmenes, hay más de 25 en los evangelios. O sea, Jesús cada rato sanaba así al montón de gente. Jesús prodiga sus milagros durante todo su ministerio evangélico, durante toda su vida, a partir de su bautismo en el Jordán hasta su muerte y resurrección. Pongo de ejemplos aquí dos milagros al principio de su ministerio. En el Evangelio de San Marcos, el primer milagro es la sanación de un poseso en la sinagoga de Cafarnaún. Y en el Evangelio de San Juan, el primer milagro es el agua convertida en vino en las bodas de Caná. Ahora, ya a la mitad de su vida pública, durante la segunda Pascua, es decir, ya en el año 29, tenemos la multiplicación de los panes, que es el milagro que es narrado por los cuatro evangelistas. Y el caminar de Jesús sobre las aguas, que fue acto seguido después de la multiplicación de los panes y que se van los discípulos. Bueno, ese evangelio lo acabamos de leer entre ayer y hoy, que Jesús sobre las aguas. En los últimos días de su vida, Jesús resucita a Lázaro y le da la vista al ciego de Jericó. Ya es la última subida de Jesús de Jericó a Jerusalén, ya va para su pasión y se encuentra con el ciego de Jericó y el ciego de Jericó le pide que vea y le da la vista. También nos relata la higuera maldita, esa higuera que no dio fruto y que entonces Jesús la secó hasta la raíz. Y ya en el Huerto de los Olivos, en el momento de su aprehensión, la sanación de la oreja de Malco, ese guardia que Pedro le cortó la oreja, la sana Jesús. Ahora, después de su resurrección, también se relata el milagro de la pesca milagrosa. Esta pesca milagrosa es narrada en Juan
ya al final del Evangelio, creo que se me fue el nombre, pero en fin, ya es un capítulo añadido al Evangelio de San Juan. El capítulo 21 está la pesca milagrosa. Ahora, el inventario de los milagros. Los milagros concretos y particularizados descritos en los evangelios suman un total de 34. Pero esta cifra es aproximada, pues no toma en cuenta problemas críticos especiales de algunos de ellos. Por ejemplo, no sabemos si debemos contar que hubo bueno, ¿cuántas multiplicaciones de los panes hubo? Porque dice, ¿hubo históricamente dos multiplicaciones de panes y peces o solamente una? Porque Marcos y Mateo relatan dos, tanto uno como el otro relatan dos, uno en tierra de judíos y otro milagro en tierra de paganos. Eso relatan Marcos y Mateo, pero los otros dos, Lucas y Juan, nada más relatan una multiplicación de panes. Otra cosa que hay que pensar, el relato del centurión que pide la sanación de su siervo. ¿Será el mismo caso del funcionario regio que suplica la curación de su hijo? Porque los dos milagros tienen lugar en Cafarnaún y puede ser que haya sido el mismo milagro, pero uno de los evangelistas lo relata como si haya sido el siervo de un centurión y otro lo relata como que fue el hijo de un funcionario regio. Pero puede ser que sea el mismo milagro, entonces por eso no sabemos si contar allí dos milagros o uno solo. El asunto de la higuera sin higos que se secó después de la palabra de Jesús, ¿es un milagro propiamente dicho o más bien es una acción simbólico-profética? Entonces, ¿lo contamos entre los milagros o no? Ahora, la pesca milagrosa se narra en Lucas 5, se narra una pesca milagrosa que es cuando les dice a los apóstoles, echen la red a la derecha y sacan muchísimos peces. Y entonces Pedro le dice, ay Señor, aléjate de mí que soy un pecador. Y ya de ahí se siguen con Jesús. Pero ¿será esa misma pesca milagrosa la que se relata en Juan en el apéndice, esa palabra la que se me había olvidado, la que se relata en Juan en el apéndice de su evangelio? Esa pesca milagrosa que se relata después de que Jesús resucitó, ¿son dos o es una sola relatada en diferentes momentos por diferentes evangelistas según la necesidad que ellos tenían de aplicarla para la enseñanza que querían dar al grupo de personas a las que les hablaban? Solo un milagro es presentado por los cuatro evangelistas, la primera multiplicación de los panes, en Marcos, en Lucas y Juan. Pero ya les digo, tanto en Mateo como en Marcos se relata dos multiplicaciones de los panes y los peces. Al leer los relatos de los milagros hay que tener en cuenta, para una lectura correcta y fructuosa que nos dé frutos, tres niveles. Hay que tener en cuenta tres niveles. El primer nivel correspondería al momento histórico en que Jesús obró el milagro. Este nivel, por el tiempo transcurrido entre el acontecimiento y su consignación por escrito en los evangelios, nos es difícilmente controlable. Pero bueno, es el primer nivel que hay que tomar en cuenta. El segundo nivel lo constituye el objetivo que tuvo tal o cual evangelista al narrar los milagros de Jesús dentro de la trama de su escrito. Por eso un evangelista lo relata al principio de su escrito, otro lo relata al final, otro lo relata en medio y los relatan para enseñar
para ayudarse a enseñar lo que desean enseñar en vista de la instrucción que querían dar a la comunidad a la que dirigía su obra. Y ese relato es el que nosotros tenemos actualmente en los evangelios. Ese relato que hicieron los evangelistas adecuado a las enseñanzas que querían dar. Ahora, el tercer nivel es la aplicación o actualización de un milagro de Jesús para nuestro momento actual. ¿Qué nos dice hoy tal o cual milagro de Jesús? Bueno, un signo puede cumplir su misión en determinada época y no serlo más en otra. Así Dios puede ciertamente dar signos adecuados a cada etapa de la historia. Sin embargo, algo que sí es de siempre, siempre seguro, es que la sanación otorgada sobre todo a los pobres y sencillos es un regalo y una gracia que bien cuadra en todos los tiempos. Pero fíjense, si nosotros oímos las reflexiones del Evangelio de un padre o de otro padre, y lo que dijeron hace 2 años, o hace 5, o hace 10, sí varía, porque depende de la situación que se esté viviendo para que uno pueda, bueno, para que los padres puedan interpretar ese milagro de manera que nos ayude en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, la base de nuestra fe y revelación, la base de la revelación de la que gozamos y de nuestra fe, es la palabra de Jesús ya escrita en los evangelios, ya escrita. Pues es lo que el Espíritu Santo nos ha dado de los hechos de Jesús como fundamento de nuestra fe. Eso es lo que el Espíritu Santo quiso que se escribiera. Eso es lo que el Espíritu Santo quiso que escribiera un evangelista y el otro y el otro y el otro. Es obra del Espíritu Santo. Por eso esos evangelios son la base de nuestra fe y de la revelación. Esa palabra de Jesús ya escrita en los evangelios. Ahora, las claves para la interpretación de los milagros. Jesús realizó su evangelización con palabras y obras, es decir, en obras y palabras. Así lo proclama la Constitución Dei Verbum, que es la divina revelación, eso quiere decir. Esa constitución de la divina revelación nos dice, a propósito de la revelación, y luego lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica al hablar de Cristo, el Hijo de Dios. Así también hoy la nueva evangelización tiene que realizarse con la proclamación del mensaje y con las obras que Dios quiera realizar a través de nosotros. Es decir, tenemos que obrar y tenemos que hablar. Esto es, la comunicación de la fe debe hacerse con palabras y obras, no como doctrina. Las obras ilustran las palabras y las palabras iluminan las obras. Jesús a veces hablaba primero y otras veces hacía primero los milagros. Por ejemplo, el paralítico llevado entre cuatro, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Le está enseñando, yo soy Dios y te perdono los pecados, tengo el poder de perdonar los pecados. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, entonces le hace el milagro y le hace la sanación. Y le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó. Otro ejemplo, cuando la resurrección de Lázaro, Jesús dijo primero, que su enseñanza, yo soy la resurrección. Esa es la verdad, la revelación. Y ya después hizo la obra y después gritó, Lázaro, sal fuera. Ahora las claves para la interpretación de los milagros. Espero ser rápida en esto. Primero, la primera clave. La evangelización de Jesús fue pues con palabras y con obras.
Y los milagros de Jesús estuvieron siempre ligados a su enseñanza, ligados a su enseñanza. Los hacía para enseñar algo. Segundo, cada milagro es doctrina y enseñanza de Jesús. Doctrina y enseñanza son como la expresión perfecta y acabada de su revelación. Nos da su enseñanza y nos lo confirma con sus obras. Tercero, los milagros de Jesús son ciertamente hechos portentosos y acciones de poder que manifiestan en él un dominio extraordinario sobre la naturaleza y sobre las personas. Aparecen realizados por una fuerza divina que él posee como propia. Jesús tiene el poder. Cuando él detiene la tempestad y le dice calma, él tiene todo el poder. Cuarto, en el acontecimiento se encierran dos realidades. El hecho sensible que puede ser constatado por todos y el signo que es la interpretación que solo proviene de la fe, como por ejemplo el pan de vida. Todos vieron la multiplicación de los panes, pero muy pocos entendieron el significado y muy pocos entendieron cuando Jesús les dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él y tendrá vida eterna y resucitará el último día. Eso ya muy pocos lo entendieron, porque el creyente reconoce, bueno, debería el creyente reconocer en el hecho un signo que Dios le ofrece, pero muchas veces ni siquiera ven el signo, muchas veces ni siquiera ven el signo. Pues cómo lo van a interpretar y cómo van a entender algo más que les está queriendo Dios decir con ese signo. Quinta clave de interpretación. Jesús jamás realiza un milagro por vanagloria o exhibicionismo, sino por un fin superior, por compasión y misericordia hacia los pobres, como cuando sana al leproso, como cuando resucita al hijo de la viuda de Naín. Ahora también realiza sus milagros para acreditar su misión mesiánica. Cuando llegaron los discípulos de Juan Bautista y le preguntaron que si él era el Mesías o había que esperar a otro, ¿qué dijo Jesús? Díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan. Esos eran milagros para acreditar su misión mesiánica. Luego también para dar garantía a su palabra, como cuando le dijo al paralítico, yo te perdono tus pecados. Claro, yo porque soy Dios y para comprobarlo, párate, coge tu camilla y vete. O para manifestar algún aspecto de su propio misterio. Soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, resucitó a Lázaro. Ahora entonces accede a una petición o él mismo toma la iniciativa. Accede a una petición cuando le piden, Señor, sáname, que vea, Señor. O él mismo toma la iniciativa, como cuando a la mujer encorvada la sana de su, ¿sí? de su mal que tiene, o cuando el paralítico de la piscina de Betesda, pues que nadie le hacía caso y Jesús llegó y lo sanó sin que nadie se lo pidiera. A ver, otro más. Sexto, en relación a la fe, si Jesús hizo prodigios para que creyeran en él o en su misión, más frecuentemente lo realizó porque creían en él, como la hemorroísa, como la mujer cananea que le pide que sane a su hija que que está poseída, y que Jesús todavía le dice, no, porque yo vine a las ovejas de Israel, y la mujer no, ella tiene fe y sabe que Jesús la puede sanar, y por eso le dice, bueno, pues hasta los perros se comen las migajas que tiran los hijos. Y Jesús reconoce el tamaño de fe que tiene esta mujer y le concede lo que le pide.
porque frecuentemente realizaba los milagros porque creían en él. La conclusión. Para una correcta interpretación de los milagros es preciso discernirlos en conexión estrecha con la misión que recibió Jesús de salvar al mundo del dominio de Satanás. Esa fue su misión. Entonces, todo lo realizaba Jesús para mostrar que él dominaba y destruía a Satanás. Entonces, la misión que recibió Jesús de salvar al mundo del dominio de Satanás, de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado. En definitiva, a la luz de la salvación integral del hombre. Por eso realizó los milagros, para darnos la salvación, a darnos a entender, manifestarnos que Él vino para la salvación integral del hombre. Los motivos por los que Jesús obró sus portentos y curaciones eran en su mayor parte realizados en referencia a la venida y al establecimiento del reinado de Dios y a la destrucción del dominio de Satanás. En el momento en que llega el reino de Dios, sale el reinado de Satanás. En el momento en que llega la luz de Dios, salen las tinieblas. Jesús es el enviado ungido con el Espíritu de Dios para establecer en la tierra el reino de los cielos. Él vino a establecer el reino de los cielos, que es el lugar donde reina Dios, donde gobierna Dios, donde está Dios. Y así termina nuestra cápsula de fe en relación a los milagros de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mira, Lolita, hacía mucho que no la veíamos tampoco. Y Lolita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Bienvenida, que ha estado un poco malita, pero ya va mejor. Bendito sea Dios. Qué bueno, ¿Sí? qué bueno, qué bueno. Mira, sí, todavía es la primera vez que Sí, ma. me comunico, pero Hola, hijo de ahorita estoy María. haciendo la prueba porque todavía no encuentro acomodo con el brazo, pero como hoy era corto, dije voy a intentarlo y bueno, estoy aguantando. Qué Eso, bueno. bendito sea Dios, que ahí vas muy bien. También tenemos con nosotros a uno de nuestros discípulos brillantes, bueno, ya se fue, es Ya se brillante fue. discípulo de los cursos del Colegio de Biblia, ¿sí? Más que Sí, ahorita ya ya se huyó. fue, es nieto de Mari, más que él se Sí, fue para que nos saludara. Pues bien, el hermanas, mayor. muy bien, sí, muy bonito tema, maravillosamente expuesto, muy bien, Esperanza, felicidades, muchísimas gracias. A mí siempre me han llamado mucho la atención los milagros de Jesús y un detalle muy importante a mí siempre me brincó. Siempre hay personas que quieren falsear y hacen falsos prodigios, como pretendiendo demostrar eso que nos explicaba Esperanza, que yo soy alguien poderoso y como que acredito mi misión con hechos portentosos. Pero a mí me llama mucho la atención que nuestro Señor Jesucristo tenía dos características importantísimas. Jamás usaba la ostentación para hacer sus milagros. Jamás, si revisamos los 34 milagros que nos narra, jamás lo vemos hacer así grandes aspavientos y guau, grandes cosas. Es más, a veces se llevaba a las personas aparte y ahí aparte, en cortito, lo curaba, hablaban de fe, vete, no peques más, etcétera. Eso llama de que su misión, su acción de bien está dirigida a ti, es para ti, personalmente, es algo especial para ti. No te está aplicando una receta general, no nada, sino para ti. ¿Sí? Y además, a diferencia de muchos farsantes, nuestro Señor Jesucristo nunca hace un milagro para castigar, no hace un milagro para perjudicar a alguien. Jamás. ¿Sí? Alguien que se porte mal, lo que sea, que te caiga fuego del cielo. No.
Él solo hacía el bien. Él solo hacía el bien. Es una de las grandes cosas que siempre me ha llamado la atención de nuestro Señor Jesucristo, y que esos dos detalles para mí son el distintivo, ¿sí? Y una tercera cosa que a mí me parece maravillosa de la palabra del Señor, pero también de sus milagros. Es que como nos explicaba Esperanza, con esos milagros, nuestro Señor nos quiere comunicar algo. Cuando hablábamos de la hermenéutica, bueno, ese milagro te quiere comunicar algo a Alejandra, ¿verdad? El día de hoy, mujer del siglo XXI, mexicana, un milagro ocurrido hace más de 2000 años tiene un mensaje especial para ella en su circunstancia de este momento. Y eso me parece maravilloso, y es lo que prueba que eso proviene de Dios. ¿Cómo es posible que una palabra escrita hace 2000 años, un evento sucedido, un milagro ocurrido hace más de 2000 años, tenga un significado diferente y particular para los miles de millones de personas que hemos existido en la Tierra en ese transcurso? Más los que faltan, más los que faltan. Eso solo Dios. La misma frase, el mismo milagro, nos sirve a todos en diferentes momentos de nuestra vida con mucha precisión. Un mensaje muy claro a tus circunstancias. Eso para mí es prodigioso, verdaderamente prodigioso, admirable, y es una de las grandes demostraciones de que esas palabras, esos hechos portentosos, provienen de Dios nuestro Señor. ¿Va? Pues bueno, ya dicen que ya de rollos ya estuvo suave, ¿verdad? Ya, yo le dicen, ya vas. ¿Algún comentario? ¿Alguien nos quiere aportar algo? Adelante. Pues sí, como dices, los milagros es palabra viva, como el Evangelio, es una palabra viva de día a día y simplemente nos muestra el amor y la misericordia, como dijo Esperanza ahorita en la clase. Simplemente nos muestra esa misericordia y amor. Y esos momentos que están en nuestra vida, que a lo mejor nuestra fe no está muy fortalecida, en ciertos momentos nos ayuda a fortalecer más esa fe y nos enseña a conocer y que tenemos que llegar a la llegada del reino, ¿no? O sea, a conocer el reino de Dios. Exacto. Todos los Y eso, milagros es eso, ¿no? Exactamente. y Ujú. eso hablando de los milagros que en particular el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sí, sí, sí. O sea, los milagros siempre yo Milagros. pienso desde que nacemos, pero siempre en nuestra vida el milagro de amanecer un día más, de tener que comer, de lo que sea, pero diario hay milagros en nuestra vida. Cosas Cierto. más fuertes, ¿no? De repente andas con una bronca de salud, Sí, de no, repente andas con cosas, trabajo, y las cosas se resuelven sí, prodigiosamente. del día a día. Ujú. Hablando de eso, queridos hermanos, los quiero invitar a que sean partícipes de una obra de caridad, una obra de fraternidad a todos ustedes. Ya muy aparte del tema, muchas gracias por su atención, por sus aportaciones, por todo. Les quiero platicar así muy brevemente que el hermano de nuestra querida Silvia Márquez, que también todos la conocemos, maestra del Colegio de Biblia, también participa aquí en las cápsulas. Su hermano está muy grave, pero muy, muy grave. Ya lleva mucho tiempo en terapia intensiva. Entonces el problema para ellos ya es doble. Es un problema tanto de salud como un problema ya financiero importante. Entonces, bueno, ellos están solicitando, su nieta organizó una rifa para con esos fondos, pues ir financiando la enfermedad de su abuelo. Se rifa un viaje de 5 días y 4 noches para 2 personas adultas y para 2 menores, aquí por San Miguel Regla, por ahí, así un lugar muy bonito, la zona es muy, muy bonita. Entonces, bueno, cada boleto cuesta 200 pesos. Entonces, voy a subir, hermanos, este link donde quien quiera y pueda hacerlo, pues pueda comprar y participar en esta obra de amor a nuestro prójimo. Quien pueda regalar cualquier cosa, no sé, unos 10 20 boletos, con eso está bien, hermanos, no hay problema, ¿verdad? Con eso ya la libran. Entonces, que Dios bendiga
la generosidad que ustedes puedan mostrar en este acto hacia nuestra hermana Silvia, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte y muy cariñoso, pidiéndole al Señor pues, que les dé a todos ellos la fortaleza y el consuelo que necesitan para que transiten por esta prueba tan dura por la que están caminando. ¿Verdad? Pues bien, hermanitas, pues muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención, por su participación. Nos estamos viendo el próximo martes con nuestra siguiente cápsula de fe que va a tratar de Santa Clara de Asís. Una santa, verán qué vida tan bonita la de Santa Clara de Asís, verán qué vida. Muy bien, pues un abrazote a todos, ¿sí? Y nos estamos viendo el próximo Muchas martes. gracias. Gracias Esperanza, Gracias. gracias Luis Miguel. Buenas noches a todos. Buenas noches, Dios los buenas bendiga. noches. Bye. Gracias, bendiciones.